Y uno tiene que de alguna manera saber asumir una crisis. Si vos no la sabés asumir, necesariamente la transformás en conflicto. ¿Usted cómo cree que estamos saliendo hacia donde nos dirigimos? No me está gustando. No me gusta porque se vuelve selectiva. Fíjate, el solo hecho que África no tenga las vacunas o tenga una mínima dosis quiere decir que la salvación de la enfermedad también fue dosificada por otros intereses, ¿no? Indica algo que no funcionó. Y el conflicto es cerrado. El conflicto busca la solución adentro de sí mismo y se destruye a sí mismo, ¿no? En cambio, la crisis es necesariamente abierta, te hace crecer. O sea, una de las cosas más serias en la vida es saber vivir una crisis. Y la pretensión de salir de la crisis de un solo grupo, por ahí te da una salvación, pero es una salvación parcial, económica o política o de cierto sector de poder, pero no se sale totalmente. Quedas aprisionado por la opción de poder que hiciste, ¿no? Transformaste en un negocio, por ejemplo, o culturalmente te fortaleciste más, ¿no? En el momento de la crisis, usar la crisis para el propio provecho. Y eso es salir mal de la crisis y salir solo. De la crisis se sale arriesgando, tirando la mano del otro, ¿no? Si vos no le tomás la mano al otro, no podés salir. Entonces ahí está lo social de la crisis, de salir de una crisis. Y esta es una crisis de civilización, ¿no? Y hay gente que no cabe, no se imagina el peligro que hoy vive la humanidad con este recalentamiento, no solo el recalentamiento, todo el manoseo de la naturaleza, ¿no? Nosotros a veces no damos cuenta, pero hay un dicho español que nos tiene que hacer pensar: Dios perdona siempre, eso lo digo, queden tranquilos que Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona más, nunca, no perdona nunca, se la cobra. O sea, vos utilizás la naturaleza y te viene encima, ¿no? Un mundo recalentado que también nos saca de la construcción de una sociedad justa, fraterna, ¿no? Bueno, acá hace falta una opción interior de las personas, de las civilizaciones y de los países, ¿eh? Una conversión, diríamos así. Cuando a mí me decían, Laudato Si es una linda encíclica ambiental, digo, no, es una encíclica social, porque no podemos separar la sociedad, lo social, con lo ambiental. Está todo unido, es armónico, ¿no? Si vos no podés pensar a la persona humana sin la naturaleza, y no podés pensar a la naturaleza sin la persona humana. ¿Qué le diría a los jóvenes en esta reconstrucción de la esperanza y sobre todo de instituciones o acciones mucho más colectivas para poder pelear, digamos, por un mundo nuevo que también incluye ecológicamente una concepción nueva? Ahí tocaste un punto difícil, un punto bien difícil, que es el descompromiso político de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, ¿por qué no se comprometen en política? ¿Por qué no se la juegan ahí? Y en parte porque están como desanimados. Han visto, no digo todos, por Dios, pero situaciones de arreglos mafiosos, de corrupción, ¿no es cierto? Y cuando un país, los jóvenes de un país ven que se juega, como dicen, se vende hasta la madre, con tal de hacer un negocio, entonces la cultura política baja, ¿okay? Entonces a los jóvenes les digo, por favor, no solo la protesta, que está bien, también busquen la manera de hacerse cargo ustedes de los procesos y ayudar a sobrevivir, ¿no? Por eso los jóvenes tienen que meterse en política, los jóvenes tienen que aprender esta ciencia de la política, de la convivencia, pero también de la lucha política que nos purifica de egoísmos y siempre nos lleva adelante las instituciones del país, ¿no? Es importante ayudar a los jóvenes al compromiso sociopolítico, es importante.
y ayudarlos también a que no le vendan un buzón, ¿no? Aunque hoy día realmente yo veo que la juventud está más avivada que antes, ¿no? En mi tiempo nos vendían el correo central, no un buzón, ¿no? Hoy día están más despiertos, más vivos, y yo confío mucho en la juventud de hoy día. Sí, pero qué sé yo, me dice por ahí un cura, no vienen a misa, dejarlos crecer, ayudarlos a crecer, acompañarlos. Tienen ideales, buscar sus ideales, acompañarlos. Después Dios le hablará a cada uno, pero dejarlos crecer, no los aprisiones, no, pero que crezcan, que sean protagonistas de la historia. Si los jóvenes no son los protagonistas de la historia, estamos fritos, porque son el futuro y son el presente. Hay un filósofo argentino, Rudolf Kusch, que es el que mejor captó lo que es un pueblo. Y tiene sus libros sobre la filosofía de un pueblo. Y esto creo que es lo que vivió en parte la Iglesia latinoamericana, aunque tuvo conatos de ideologización, ¿no? Por ejemplo, el instrumento de análisis marxista de la realidad para la teología de la liberación fue una instrumentalización ideológica a este camino de liberación de la Iglesia popular en el sentido del pueblo latinoamericano, ¿no? Pero una cosa son los pueblos y otra cosa son los populismos. Acá en Europa continuamente lo tengo que expresar. Acá tienen una experiencia de populismo muy triste, ¿no? Hay un libro que salió ahora, Síndrome 1933, que muestra cómo se fue gestando el populismo de Hitler, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir, no confundamos populismo con popularismo. Popularismo es cuando el pueblo lleva adelante sus cosas y en diálogo y es soberano, ¿no es cierto?, la soberanía del pueblo. El populismo es una ideología que se mete a reagrupar el pueblo en una dirección, ¿no? La Iglesia latinoamericana tuvo, evidentemente, y tiene aspectos de sujeción ideológica en algunos casos. Los ha habido y los seguirá habiendo porque esa es una limitación humana. Pero es una iglesia que pudo expresar y puede expresar cada vez mejor su piedad popular, por ejemplo, ¿no? Su religiosidad popular, su misma organización popular, ¿no? Cuando vos encontrás que a las patronales del Milagro de Salta te bajan los misas chicos desde 3.000 metros y todo para venir acá, hay ahí una entidad religiosa que no es superstición, porque se sienten identificados con eso. La iglesia latinoamericana ha crecido mucho en esto. Y también es una iglesia que supo cultivar las periferias, ¿no? Porque la verdadera realidad se ve desde la periferia, ¿no? A mí me llamó la atención una conferencia que escuché de una filósofa que murió ya, Amelia Podetti. La frase era esta: Europa vio el universo cuando Magallanes llegó al sur. O sea, desde la periferia más grande se entendió a sí misma. O sea, la periferia nos hace entender el centro, ¿no? Podrán estar de acuerdo o no, pero si vos querés saber lo que siente un pueblo, andá a las periferias. Las periferias existenciales, no solo las sociales, las existenciales. O sea, andá a los viejos jubilados, son periferias, andá a los chicos, que de alguna manera te reflejan, andá a los barrios, anda a las fábricas, anda donde se juega el día a día, ¿no? Y ahí se muestra un pueblo, anda a la universidad, pero ¿dónde están los pueblos, ¿no? Las periferias, ¿no? A los lugares donde el pueblo se puede expresar con mayor libertad. Y para mí esto es clave. Una política desde el pueblo, que no es populismo, es respetar los valores del pueblo, respetar el ritmo del pueblo, respetar la riqueza de un pueblo. Y ahí es donde usted ve, desde la periferia, la fuerza transformadora. Tal cual, ¿no? Y estaba pensando cuando usted hablaba de la iglesia latinoamericana, y Latinoamérica a partir de los últimos años empieza a mostrar también una salida distinta, digamos, una salida no neoliberal, sino justamente la construcción
de un proyecto de sociedad mucho más inclusivo, ¿no? ¿Cómo ve a Latinoamérica como región? Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero mencionar porque son tan obvios que todo el mundo los ve, ¿no? Y el sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ¿eh? Ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía de los pueblos, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido. Ahí hay 4 principios políticos que a mí me ayudan, no solo para esto, sino incluso para resolver cosas de iglesia. 4 principios que son filosóficos o políticos o sociales, lo que vos quieras. Los voy a mencionar. La realidad es superior a la idea. O sea, cuando te vas por los idealismos perdiste la realidad, tocar la realidad. El todo es superior a la parte. Buscar siempre la unidad del todo. La unidad es superior al conflicto. Cuando vos privilegiás los conflictos, dañás la unidad. Y el tiempo es superior al espacio. Fíjate que los imperialismos buscan ocupar espacios. La realeza de los pueblos, la grandeza del pueblo es iniciar procesos. El tiempo superior al espacio. Esos 4 principios a mí siempre me ayudaron para entender un país, para entender una cultura, para entender la iglesia también, ¿no? Que son principios humanos, son principios de integración. Hay otros principios que son más ideológicos, más de desintegración. Pero reflexionar sobre esos 4 principios ayuda mucho. Usted, sin lugar a dudas, es tal vez la voz más importante en el mundo en términos de liderazgo social y político. A veces siente que su voz es disonante, que desde su voz justamente tiene la posibilidad de cambiar muchas cosas. Que es disonante, alguna vez se lo sentí. Que puedo cambiar, creo que puedo cambiar, que mi voz puede cambiar, pero no me la creo mucho esa, porque te puede hacer daño eso. Yo digo lo que siento delante de Dios, delante de los demás, con honestidad y con el deseo de que sirva. No me preocupo tanto si esto va a cambiar o no va a cambiar. Me cuadra más el decir las cosas y el ayudar a que se cambien solas. Y creo que hay en todo el mundo y en Latinoamérica de manera especial una gran fuerza en los pueblos como para cambiar las cosas.